Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. ¿Qué esperas? Pero yo no te lo voy a explicar, porque para explicarlo de una manera profesional y sencilla ya lo tenemos a él, está en línea con nosotros, Agop Karagoz, economista y director de Cartal Consulting. ¿Cómo andás, Agop? Hola Aldo, ¿cómo andan ustedes? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, un lujo tenerte con nosotros, muchas gracias y permitime poder convertir esta entrevista en una charla de café y le puse este título, ¿no? Digo, Economía de bolsillo, y quiero que le empecemos a explicar, que vos les expliques a nuestros oyentes las variables económicas, cómo empieza a repercutir en nuestra calidad de vida. Y la Argentina empieza por naturalizar lo anormal, ¿no? Lo que es anormal, la Argentina lo toma como algo que es normal, y ahí nos metemos en vivir de una manera como, por ejemplo, la primera variable que te voy a tocar y que quiero que expliques es la inflación, porque cada día somos más pobres y la clase media se va depreciando, va desapareciendo, empieza, digamos, el cascadeo, ¿no? Que era de clase media, clase baja, clase pobre, a ser indigente, y estamos cada vez peor. Pero explicarle a la gente qué es la inflación. Bueno, antes que nada, el diagnóstico que hiciste fue fabuloso. La verdad que si tuviera que elegir un centro, lo hiciste perfecto. Bueno, gracias. ¿Qué es la inflación? La inflación es primero, si me permitís una salvedad. ¿Qué es la economía? Vale, vamos. La economía es absolutamente todo. La economía está desde ir al supermercado, cuando vos ves los precios, hasta el camino que vos elegís para ir al supermercado. ¿Cuál es más corto? Pero si es el más corto me cruzo con la vecina que no me quiero hablar. Si es el más largo, bueno, de última me salgo de eso. Todas son decisiones económicas. Ahora, vamos a la inflación. La inflación en Argentina es muy fácil de explicar porque es lo que todo el mundo vive en carne propia. No hace falta. Después podemos debatir las causas. La inflación es el aumento de todos los precios y servicios de una economía. Eso es la inflación. Entonces, un aumento generalizado de los precios, de los bienes y servicios de una economía. Esa es la definición. Pero espera, porque te dije que vamos a hacer una charla de café. Entonces acá Sí. tenés un amigo, estamos tomando un café y te dice, pará un poco. Pero entonces hay ¿cuántos tipos de inflación? Porque por un lado te aumentan de manera discrecional los servicios, por otro lado te aumenta la góndola del supermercado, de acuerdo que supermercado, por otro lado te aumentan los impuestos, y cuando uno escucha en la televisión o lee en un portal o en un diario, te hablan de inflación interanual, del crecimiento de 3,5 del mes anterior, que la inflación acumulada es del 29%, se firmó paritarias por 40 o 45% algunos gremios, pero cuando la gente va al supermercado, dice, che, esto me aumentó el 100%. Absolutamente. Absolutamente. Primero, la inflación es un círculo vicioso. Eso es como primer gran punto. Una vez que vos entrás en una inercia inflacionaria, después ya te cuesta domar el toro por las astas. Porque si, ¿por dónde arranco? Porque claro, como decís vos, tenés en los servicios, como por ejemplo luz, gas, agua, pensá que también esos son insumos de las empresas, de las fábricas y demás. Ergo, se aumentan esos costos, ¿qué va a pasar con el precio final de los bienes que producen esas fábricas? Aumentan también. Y si vos, además, vendés que vos te tenés que nutrir de esos insumos, también aumentás tu precio. Entonces se genera un descalabro enorme. Después, como decís vos, por un lado tenemos la inflación del INDEC, que primero hay que saber entenderla y leerla, y como siempre digo yo, hay que saber también interpretar el informe y evitar muchos engaña pichanga que también muchos economistas, no sé si por desconocimiento o por no querer dar la información completa, dicen. Que también, si querés, podemos entrar en esta, porque se desaceleró la inflación. ¿Pero por qué? El mes pasado. Pero está bien, pero ¿por qué, digamos, si
la inflación es una de las excusas que siempre se utiliza en cada gestión de gobierno para explicar que el anterior me dejó un nivel de inflación increíble, pero el tema es que después de 4 años el que se va te deja otro nivel y otro nivel y otro nivel. Y cuando vos ves la región, y corregime porque vos sos el especialista, pero cuando ves la región, nuestros hermanos vecinos bajan los niveles de inflación. ¿Por qué la Argentina no lo baja? ¿Por qué no se puede controlar la inflación en la Argentina? La respuesta a esa pregunta no es fácil. La primera parte es absolutamente cierta. Nosotros somos el segundo país con inflación más alta de Latinoamérica. El primero, obviamente, Venezuela lejos. Pero estamos segundo cómodo. Pensá que Brasil, por ejemplo, que tiene 0.8% de inflación en mayo. Colombia, bueno, si sos futbolero habrás visto el partido de Copa de Libertadores, que los países que iban a jugar ahí jugaban en medio de bombas de estruendo. Sí. Y tuvieron una inflación en mayo del 1% y una esperada anual del 3.2%. Y es más, como y parece hasta a propósito, pero la inflación promedio mundial en un año fue del 3.2%, la promedio, ¿no? Y es la inflación que nosotros tenemos en un mes. Entonces no podemos normalizar estas cuestiones, como bien decís vos, y también es muy importante nuclearlo con lo que vos decías al principio del programa, sobre las oportunidades, sobre el crecimiento que va a tener los pequeños, los niños, que hoy por hoy la población menor a 18 años es casi un 65% de pobres. Es un problema, y muy grave. Pero ¿cuál es trampa de pobreza? ¿Cuál es? Porque estamos en esta trampa con este sistema perverso que tiene la economía argentina de generar cada día más necesidades, ¿no? Digo perverso justamente por eso, porque muchas veces me cuesta pensar si es impericia, si es un sistema político que tiene la Argentina de poder captar también votos y de alguna manera poder llevar a la gente hacia un lado y hacia el otro. Pero se me ocurre preguntarte, ¿qué pasa cuando un país emite, como hace Argentina, emite, pero que no genera empleo genuino? Esa ecuación, ¿a dónde te lleva? Y nos lleva a donde estamos. Y la inflación es un fenómeno estructural. En primer lugar, de nuevo, la economía es simple. En tu casa, en tu familia, en tu empresa o en tu país, es lo mismo la economía. Si vos gastás más de lo que ganás, vas a tener un problema. No sé si hoy, mañana, el mes que viene o dentro de 5 años o dentro de 20, vas a tener un problema. Emitir o tomar deuda son soluciones que Argentina viene haciendo históricamente y siempre tenemos los mismos resultados. Salvo en la década de los 90, donde vos tenías una política monetaria inexistente, no podías emitir de más, e intentabas controlar el déficit fiscal, que es esto que estábamos hablando para todos los que están escuchando, controlar los gastos del Estado que sean menores a los ingresos. Entonces hubo un periodo de inflación te diría, menor al 2%, 3%. Pero ¿cuál es el punto de equilibrio? Porque vos nombraste una palabra que es clave, que se llama déficit fiscal. Y de alguna manera tiene que ver con las arcas del Estado, y de alguna manera tiene que ver, si nos remitimos al gobierno anterior, cuando el Estado dice, bueno, vamos a buscar un punto de equilibrio, tenemos crédito internacional, pero nos exigen que empecemos a disminuir el déficit fiscal, lo cual empezamos a dejar de subsidiar servicios, por ejemplo, y los servicios suben, aumentan. Pero si eso no viene acompañado de un nivel de inversión que genera empleo genuino, la gente no los puede pagar. ¿A dónde vamos? Absolutamente. Pero lo que nosotros, para mí, es un error estructural, y de nuevo, no soy un analista político, pero creo que tiene que ver mucho de esto, la economía también es política. Primero, tenemos que dar previsibilidad. O sea, tenemos que decir, bueno, para los próximos 15, 20 años vamos a hacer esto. Argentina vive en una crónica de cortoplacismo. Argentina vive siendo un país pendular. Te pago la deuda, no la pago. Declaro default. Te pago, voy a los organismos internacionales, me peleo, no lo pago. Me endeudo, emito, convertibilidad, no. Importo o no importo. Entonces, tengamos un objetivo a largo plazo, que los inversores, no solamente los extranjeros,
Aldo, no solamente los extranjeros, sino que le des confianza a los argentinos que están acá, que inviertan en ese país. Hay un PBI debajo del colchón, se dice. Que si vos le preguntás a cualquiera de los que tienen parte de ese PBI si invertirían en este país, dicen que no, porque no hay garantías y no hay previsibilidad. ¿Sabes cuál, Primero. ¿sabes cuál es la mirada a veces internacional cuando uno tiene la posibilidad de poder hablar con empresarios que viven en otro país? Te dicen, invertir en Argentina hoy, si lo haces, es porque te suicidas, o bien es un negocio medio raro, tendrías una ganancia muy rápida, lo cual sería un negocio medio raro. Y tiene que ver, es muy importante esta palabra que también dijiste de credibilidad, ¿no? Cuando uno es creíble, cuando uno tiene reglas de juego que son claras, cuando también hay seguridad jurídica y sabes que de pronto no te van a cerrar la importación y le das garantías a un emprendimiento, a una empresa que se pueda establecer en la República Argentina, y cuando también jugás con un sistema tributario, arancelario, acorde a las posibilidades de llevar adelante un negocio. Todo eso no se da en Argentina, pero si vos fueras mañana ministro de Economía, juguemos a esto, vos sos mañana ministro de Economía, ¿por dónde empezarías a desatar este nudo de la economía? Bueno, primero, ¿qué roles? Pero lo primero que haría es, bueno, mañana el dólar va a estar a tanto. Voy a tener un número, a 100. Se cumple. Dentro de 2 semanas el dólar va a estar a 102 y se cumple. Las tarifas las voy a aumentar este por ciento dentro de 3 semanas. Y empezar a darle a todo el pueblo argentino credibilidad y perspectiva, y que lo que yo digo se cumple, porque dándole previsibilidad a todos los que nos están con ganas de invertir, ya cambia todo, porque ya todo el mundo sabe cómo está la Argentina, pero el hecho de que te cambien todo el tiempo las reglas del juego es muy complicado. ¿Qué pasa si yo te digo, Aldo, quiero que hagas un programa de radio, y un día te llevo el auricular, te lo saco, otro día te dejo el auricular pero te saco el micrófono, y así te voy otro día no te doy la cabina? Entonces vos decís, pará, ¿cómo puedo hacer un programa de radio si todo el tiempo me pasa algo distinto? ¿Entiendes? Entonces, decirle, bueno, que lo que efectivamente digo como ministro de Economía se cumpla. ¿Cuánto va a ser la inflación? 40%. ¿Cuánto es la inflación? 40%. Arrancaría por una trimestral. La inflación acumulada de este trimestre va a ser 12%. Se cumple. Mirá, Bob, dentro de todo lo que dijo, me puede gustar o no. Eso ya es debatible y subjetivo. Pero el dato objetivo se cumple. ¿Sabes qué se pregunta la gente? ¿Sabes qué se pregunta la gente? Sí. Porque te están escuchando y están buenas las preguntas que nos hacen. Dicen, pero, sí, obvio, sí. Pero si en definitiva es sencillo, no porque lo digas vos, pero digamos, ¿por qué no se hace? Porque, bueno, primero que somos negacionistas por naturaleza. No te olvides que cuando no gustaban los números se dejaron de emitir un montón de cifras de pobreza e indigencia del INDEC porque se estigmatizaban a los pobres. Digo, ahí los estás borrando del mapa directamente. Y bueno, evidentemente la pobreza e indigencia es un efecto directo de la inflación. Es un efecto directo de la inflación. Entonces, mirámoslo. Es como que yo tenga fiebre, el termómetro me marque 38, me enoje con el termómetro, lo rompa y digo, este termómetro no sabe nada. Ahora yo no estoy más enfermo. No, evidentemente algo está pasando. Hablaste de negar y esto me lleva al dólar, ¿viste? Porque cuando tenemos una moneda como es el peso, que tenemos que dejar de negar y aceptar que no somos el ombligo del mundo, que no tenemos una moneda que es fuerte, la referencia siempre fue el dólar. Esto no es ahora, digamos, fue siempre. Histórico. ¿Por qué nos quieren convencer? ¿Por qué nos quieren convencer siempre todos los gobiernos que no importa el dólar? Que lo que importa es el peso, invertir. Y lo más loco de todo no es que quienes tienen la oportunidad de poder transmitir ese mensaje
terminan teniendo sus inversiones y sus ahorros en dólares en el exterior. Pero digo, ¿por qué siempre el dólar lo dejan como afuera de este termómetro que vos bien decías? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero yo supongo que es para negar la escasez que hay de dólares. Pero fíjate que todo lo que está, todas las políticas que se toman, juegan en contra. Es como que hay, yo siempre que me consulta sobre el tema, digo, bueno, hay un sistema que está diseñado para administrar escasez. Porque el propio tipo de cambio, tal como está, con todas las restricciones, te dice, algo raro está pasando. Evidentemente, el dólar que yo espero va a ser mucho mayor al dólar actual. Eso es innegable con cualquier persona que vos hables. Entonces, fíjate el efecto, yo siempre digo, la economía, como todo en la vida, es cuestión de incentivos. Entonces, yo, importador ¿qué hace? Compra bienes de afuera y saca dólares, ¿correcto? Y el exportador saca bienes de adentro de la Argentina y trae dólares. Con este tipo de cambio, el importador que dice, ojo, el dólar que yo pienso a futuro va a ser muy superior al dólar actual. Entonces, ¿qué hago? Me apuro a comprar todo lo que pueda antes que aumente el dólar. ¿Para qué? Para sacar ventaja, porque tengo ese incentivo. Por el contrario, el exportador, ¿qué hace? Si el dólar está barato, hoy voy a estoquearme. Así cuando aumente el dólar, ¿qué hago? Le saco ahí. Entonces, este incentivo genera una presión a la escasez de dólares también. ¿Se entiende el incentivo? Pero la especulación es parte de la vida del ser humano. Absolutamente. Vos no te podés enojar con el incentivo de otra persona. Porque si quiere ganar más plata, yo lo voy a estar embromando. Si no pasa en ninguna parte del mundo. Yo le dejo la regla clara para domar los incentivos. Que el chavo que quiere importar, y bueno, lo haga, pero el que quiera exportar tenga más incentivo aún a exportar y nutrirlo y que genere trabajo genuino privado, que crezca. Te hago una de las últimas preguntas y tiene que ver con la cantidad de impuestos que hay en Argentina y como lo decíamos hace un ratito, tiene que ver con esto de invertir, ¿no? Digamos, generar empleo tiene que ver con la inversión, no podemos negar tampoco eso. Pero quien viene a invertir en Argentina tiene que afrontarse a un sistema tributario que te fagocita, que te destroza, y en donde además de la presión fiscal que tenés, la responsabilidad en el medio juegan los sindicatos, los gremios, y muchos empresarios lo que te dicen en off es decir, y al final me queda muy poco. ¿Se podría, desde tu punto de vista como economista, bajar la presión tributaria? ¿Se puede llegar a mantener un sistema tributario que tenga el 50% de los impuestos que hoy se pagan? No sé exactamente cuál sería la proporción justa. Lo que sé es que estamos completamente, absolutamente desfasados. Por eso tenemos casi un 50% de nuestra economía en la informalidad. Digo, es una cuestión, de nuevo, incentivos. Este nivel de impuestos es una locura. Y lo peor, lo que siempre digo, que es regresivo. Y es regresivo porque afecta más al que menos tiene. ¿Por qué digo esto? Las grandes empresas, o si se quiere, grandes pymes, valga la redundancia, tienen un estudio contable, un estudio de abogados, y además pueden llegar a tener personal adentro que ejerzan de contadores con auditorías después, para ver cómo pagan menos impuestos. Esto no estoy descubriendo la pólvora, es la realidad. Ahora, pensemos en una persona que quiere crecer, que quiere tener su emprendimiento. ¿Y empieza? Bueno, yo vivo de las variables macroeconómicas del corto plazo, no voy a negar esa realidad, pero me preocupa el largo plazo. Porque, ¿cómo hace una persona que tiene que tener? Bueno, por las dudas, si contrata una persona, dice, yo no estoy contratando un empleado, estoy adoptando un hijo prácticamente. Totalmente. Después, totalmente eso. No tiene una puerta de salida. Es Cuando así. la puerta de salida está bloqueada, la puerta de entrada también está cerrada. Hay que tener cuidado con eso. La última. ¿Se puede proyectar en Argentina? Bueno, yo trabajo particularmente analizando escenarios financieros y demás para emprendedores. Y bueno,
en parte me contratan por esto, ¿no? Porque, bueno, tengo que calcular distintos escenarios sobre el tipo de cambio, tengo que calcular distintos escenarios inflacionarios, tengo que estar constantemente analizando el precio de los productos que yo tengo. Digo, se puede, pero lo hace mucho más difícil de nuevo en este sistema regresivo para el común de las personas. Cuando por ejemplo, monotributistas se tendrían que estar preocupando solamente en cómo vender su producto, no en estar actualizándose constantemente sobre nuevas regulaciones de AFIP, nuevos escenarios financieros y demás. Pero es muy difícil proyectar en este país. Claro, está buena la mirada. Y con esto te despido, digo, pero pensando en el gran porcentaje de la informalidad que tiene la economía, como vos bien decías, y de lo que ha avanzado el emprendedurismo, ¿no? Digo, pensar que un emprendedor hoy no solamente tiene que definir el modelo de negocio, sino también convertirse en un pseudo ministro de Economía casero, como para ver cómo poder surfear la ola y proyectar su emprendimiento en Argentina. Yo te agradezco muchísimo, muy claro, y esperemos que pronto estemos hablando nuevamente, pero con un escenario al menos de post pandemia que no sea tan crítico. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea, si Dios quiere. Gracias, Agop. Un abrazo. Por favor, un placer y a disposición para cuando guste. Gracias, muy mal. Bueno, ahí lo escuchabas, Agop Karagoz, director de Cartan Consulting. Qué difícil que es en Argentina, ¿eh? Qué difícil. Acá Soledad Tuchila me dice que sí. Es muy difícil, Sole. Y claro, porque de pronto cuando tenés que decir, armo mi emprendimiento, mi negocio, claro, Sole me dice, comprarte una casa es imposible. Sacar un crédito, peor todavía. Claro, me dice cargar combustible, ya es difícil. Imagínate, te compras un auto, no lo puedes pagar. La previsibilidad es una de las palabras que hacen magia en el mundo, ¿no? Cuando algo es previsible, cuando tenés la posibilidad de poder diseñar tu negocio, que es parte de tu vida también, ¿no? Digamos, es poder decir, tener un poco de certeza en el mediano y largo plazo de cómo podés hacer las cosas. Y en Argentina están cambiantes los escenarios, cambian todo el tiempo, constantemente, y más los escenarios económicos, donde es muy errático todo, y cuando querés o cuando tratás de apostar y decir vamos una vez más, te volvés a encontrar con otro cambio y estás en un cambio permanente, muy pero muy difícil. Te diría que es agonizante por momentos, y el emprendedurismo va tomando mucho valor en Argentina y en el mundo, pero como comentaba recién Agop, es complicado emprender en Argentina.